Este es un mensaje del pastor Robert Carrasquillo, pastor de la iglesia New Life en la ciudad de Orlando. Esperamos que esta palabra poderosa transforme su vida y sea de bendición. Si nos quiere visitar, estamos ubicados en la 2820 North Alafaya Trail, Orlando. Nuestros servicios son los miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 11 a.m. Nos puede visitar en nuestra página de Facebook, Iglesia New Life. Que el Señor les bendiga. El capítulo 6, versículo 3. Me gozaba en la palabra y preparando el sermón, y le explico en un rato por qué, ¿verdad? Pero creo que la palabra de Dios, no importa los años. Yo llevo 30 años predicando y es la primera vez que predico precisamente de este versículo bíblico, y me sorprendieron algunas cosas que leí aquí junto con alguna otra historia que voy a estar uniendo con Daniel. Pero me sorprende cómo es Dios. Me sorprende cómo es Dios. Y vamos a estar compartiendo el conocimiento de la palabra en un rato. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, he de predicar tu palabra, mi Dios. Y te pido que pases carbón encendido sobre mis labios, mi Dios, que podamos bendecirte, Dios, en todo lo que hacemos, mi Dios. Y te pido que uses, Señor, a tu siervo en este día, Señor, para bendecir a tu pueblo, mi Dios. Aquel que esté triste, Señor, cambia su lamento en gozo, en baile, mi Dios. Te pido que aquel que esté atado, Señor, liberta, Dios, en este día, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido, mi Dios, que traiga salvación a aquel que no te conoce, mi Dios, para tu gloria y tu honra, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, mi Dios. Amén, Señor Jesús. Amén. Daniel 6:3 nos dice la palabra del Señor. Escuchen bien, hermano, y apunten ese versículo bíblico y luego lo leen y lo repasan en su casa, porque me impactó mucho y voy a hablar algunas cositas de él. Dice Daniel 6:3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Y dice: porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Y repito el versículo bíblico. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos leído, Dios, en el nombre de Jesús. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y hoy estaremos hablando sobre la bendición como iglesia de tener el Espíritu Santo de Dios. Y yo creo que mientras yo estudiaba el sermón de hoy, ¿verdad? Una de las cosas que yo le decía al Señor es: Señor, gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Y habemos muchos hermanos aquí que tenemos muchos años en el Evangelio, hay otros que son más nuevos. Y les quiero decir a esto, ¿verdad? Que muchos de los nuevos estamos estudiando en las clases de los miércoles, ¿verdad? De fundamento bíblico. Pero tenemos el privilegio que cuando Cristo ministró en la tierra por 3 años y medio, llegó el momento que Él tenía que morir y resucitar y tenía que ascender al Padre. Pero Jesús dijo algo claro. Jesús dijo: yo me voy. Escuchen esto, qué bueno es Dios. Dios siempre está pensando en ti, hermano. Siempre. Y Jesús se iba. Y Jesús dijo: yo me voy, pero yo no los voy a dejar huérfanos. Yo me voy, decía Jesús, pero pensando en ti, pensando en mí, dijo: pero yo no los dejo huérfanos. Les dejaré un consolador, el Espíritu Santo de Dios. Así que cuando Dios asciende, dice que comenzó, ¿verdad? Dice la dispensación de la gracia, que el Espíritu
Espíritu Santo de Dios, entonces, dice, una vez nosotros recibimos a ese Cristo muerto y resucitado, que confesamos, que creemos, dice que nosotros como creyentes, dígame usted si esto es un privilegio de Dios. Tú y yo como creyentes somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Nos convertimos en propiedad de Dios. Así que tú y yo somos propiedad de Dios, cuidado por Dios. Así que Dios establece claro en su palabra que en el momento que venimos al Señor, dice la Biblia, somos templo del Espíritu Santo de Dios. Así que en mi cuerpo como templo y en el tuyo habita el Espíritu Santo de Dios. Y dentro de todo lo que voy a predicar en esta mañana, tengo una pregunta. Me dice, ¿cómo tú te ves a ti mismo? Porque si tenemos el privilegio de servir a Dios, de ser hijo de Dios, de tener herencia de Dios, si tenemos el privilegio de que el Espíritu Santo habita en nuestra vida, si tenemos el privilegio de ser llamados hijos, predicamos como quiera. Pero escuche esto, nosotros como creyentes tenemos que entender, cada uno de nosotros tenemos que entender que somos hijos. Tú y yo somos especiales en las manos de Dios. Dice la Biblia que Dios te cuida, nos cuida como la niña de sus ojos, como de las áreas más protegidas de nuestro cuerpo. Dios dice, así tiene Dios cuidado de nosotros. Dice Dios que Dios inclina su oído para escuchar la oración del justo. Así que no solamente Dios te cuida, sino que Dios te escucha. Y si estamos hablando entonces del Espíritu Santo de Dios, si estamos hablando entonces de lo que Dios hace, hermano, estamos hablando, bendito sea el nombre del Señor, que nosotros tenemos que sentir que la protección de Dios está siempre sobre nuestras vidas, porque hemos sido separados por Dios. Pero dentro de todo eso que yo estoy hablando, yo te pregunto, pero ¿cómo tú te ves? ¿Cómo tú te sientes en la presencia de Dios? Porque Daniel, dice la Biblia, pero Daniel mismo era superior a los sátrapas, bendito Dios, y a los gobernadores. Pero dice que era por una razón. La Biblia dice, porque en él, en Daniel, había un espíritu superior. En Daniel había, bendito sea el nombre del Señor, un espíritu que Dios había puesto en él, que cuando lo miraban, aunque fueran hombres y mujeres no cristianos, cuando lo miraban, veían algo especial en él. Usted sabe que usted tiene ese mismo espíritu. Se llama el Espíritu Santo del Señor, el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios honró a Daniel por su fidelidad, de modo que era prácticamente el segundo al mando en la tierra. Dice que habían 124 líderes. Habían 3 gobernadores y habían 120 príncipes, que los sátrapas eran príncipes. Habían 120 príncipes. Y entre todos ellos,
Dios miró a Daniel, que había venido de la cautividad. Dios mira a Daniel y ve que en él había algo especial. Bendito sea el nombre del Señor. Dios dice en su palabra que es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que usted y yo tenemos una bendición hermosa de saber que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y es valioso tener al Espíritu Santo. A Daniel se le refiere y se le habla como que tenía, cuando el rey lo veía, un rey, hermano, impío que no conocía a Dios. Pero miró a Daniel y dijo, este muchacho tiene un espíritu superior. Y así nos lo indica la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Así que es valioso tener al Espíritu Santo de Dios como Daniel, pues eso nos abrirá las puertas de las bendiciones de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios se manifestará de acuerdo a nuestras acciones. ¿Sabes lo que dice la palabra? Que tenemos que cuidarnos para Dios. Dice la Biblia que no podemos contristar o entristecer al Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Así que si nosotros reconocemos y sabemos por las Escrituras y porque lo sentimos en nuestra vida, que somos templo del Espíritu Santo de Dios, tenemos que vivir como ellos. ¿Reconoces tú el privilegio de ser hijo de Dios? ¿Reconoces tú el privilegio de tener que el Espíritu Santo de Dios habita en tu vida? Entonces, si tenemos ese privilegio, ¿cómo tú te ves? ¿Cómo yo me veo ante Dios? ¿Cómo yo me veo ante el mundo? ¿Cómo me veo cuando me miro al espejo? Bendito sea el nombre del Señor. Mira cómo Daniel se veía. Y esto es un buen ejemplo. Daniel se veía como un escogido. Daniel se veía como un ungido de Dios. Daniel se veía como un hombre y sabía que Dios lo dirigía. Daniel se sentía protegido. Daniel se sentía bendecido por Dios, victorioso en el Señor. Daniel se sentía que Dios había dado talentos y por eso otros lo miraban y podían manifestar la grandeza porque reflejaba a Dios. Daniel pensaba del mismo que Dios le había dado sabiduría, que era un hombre fuerte, que tenía confianza y que estaba seguro de las cosas que Dios podía hacer a través de él. Pero ¿cómo te ves tú? ¿Cómo me veo yo ante Dios? ¿Cómo me veo yo al mundo? Reconociendo que Dios ha depositado en nosotros su Espíritu Santo, que Dios te ha escogido. Nosotros tenemos que entender que Dios ha depositado en nosotros, bendito Dios, su bendición, su grandeza, su protección y su seguridad. Bendito sea el nombre del Señor. Mira la disposición de Daniel. Por cuanto Daniel reconocía lo que era ante la presencia de Dios, dice la Biblia, que Daniel decidió no contaminarse. Había un banquete que le servían al rey. Pero la situación y el problema de este banquete era que este banquete era dedicado a los dioses paganos de Babilonia. Y Daniel le dijo al carcelero, bendito Dios, al que repartía la comida. Daniel decidió y propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que el rey bebía. Así que él pidió, por tanto, al jefe de los eunucos, el encargado de repartir la comida, que no le obligase a comerse el banquete del rey porque se iba a contaminar. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y cuando leemos la historia de Daniel, nos dice la Biblia que Daniel le dice, yo quiero comer solamente legumbres, porque no me quiero contaminar con la comida del rey. Y el jefe de los eunucos le dijo lo siguiente, le dice, Daniel, yo no puedo hacer eso,
Porque si te doy vegetales, si te doy frutas y te doy aquellas otras cosas que vas a comer, te vas a palidecer, tu rostro, vas a perder el color, te vas a poner delgado. Y cuando el rey vea que uno de sus hombres está en esa condición, yo pierdo el cuello. Y Daniel le dijo, vamos a probar por una semanita. Vamos a probar lo que yo te estoy pidiendo por una semanita y sigue dándole el banquete al resto de los presos. En una semana nos observa los dos. Daniel creía firmemente que cuando él decidió separarse del mundo, de las cosas del rey, de lo que dedicaban a sus dioses, Daniel sabía que Dios lo iba a bendecir. Parecía que estaba recibiendo menos, pero él sabía que la bendición de Dios estaba en eso. Porque él se estaba sacrificando en comer y en apartarse de la contaminación del rey. Así que Daniel tenía claro que la base de su prosperidad sería la santidad, el separarse para Dios. Daniel sabía que él tenía que humillarse ante la presencia de Dios. Daniel sabía lo que él era para Dios. Era un hombre escogido como él es tú y como lo soy yo. Una mujer escogida, un joven escogido por Dios. Así que dice la Biblia que Daniel se humillaba y oraba a Dios 3 veces al día. Mañana, mediodía y en la tarde, como era costumbre de los judíos, él se tiraba a orar en dirección para honrar y adorar a Dios. Así que él entendía que él tenía que humillarse ante la presencia de Dios. Daniel sabía la importancia de su comunión con Dios. Y yo creo que en nuestra vida, hermano, no hay ningún secreto que yo le pueda decir que no sea lo que Dios ya ha proclamado en su palabra. Tenemos que tener comunión con Dios. Tenemos que orar con Dios. Tenemos que separarnos con Dios en ayuno y oración. Tenemos que constantemente leer la palabra del Señor, porque la Biblia dice escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece tener vida eterna. Aquí no hay nada distinto que podamos predicar, que es tenemos que tener comunión con Dios. Y Daniel tenía ese secreto. Daniel sabía la importancia de él guardarse para su Dios. Y fue tanto así que dice que los enemigos de Daniel lo vieron que continuó orando. Cuando el rey había dado órdenes que no se iba, que nadie podía inclinarse, tenían que inclinarse solamente a él. Y la gente vieron, y ustedes conocen la historia de Daniel que terminó en el foso de los leones, ¿se acuerdan, verdad? ¿Sabe por qué? Porque él decidió poner a Dios primero en su vida. Porque él sabía lo que era Dios para él. Él sabía cómo Dios le había separado. ¿Cómo nosotros nos vemos para Dios? Cuando caminamos en nuestra vida secular, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra oficina, en nuestra casa, trabajando con nuestros hijos, ¿cómo tú te ves para Dios? ¿Realmente tú te ves con esa importancia que Dios ha declarado y con esa bendición que Dios ha declarado sobre tu vida? Daniel tenía visión para con Dios. Dice la Biblia que Daniel fue capacitado por Dios para tener absoluta comprensión de los misterios de Dios. Así que Daniel era un hombre de Dios que Dios le revelaba. Porque él entendía cómo Dios lo había separado, cómo Dios lo había escogido. Pero de todo lo que estamos hablando hoy, realmente, ¿cómo tú te ves a ti mismo para con Dios? ¿Te sientes ese hombre especial, esa mujer especial que Dios llamó? ¿Te sientes con la responsabilidad en tu corazón de decir, yo primero quiero servir a Dios? Yo primero quiero buscar el reino de Dios y su justicia. Le estamos dando la prioridad a Dios que realmente Él se merece en nuestras vidas. Esto es algo muy personal de nosotros.
que nos escudriñemos nuestros corazones y aprendamos y veamos lo que Dios ha hecho para nosotros, pero lo que Dios intenta que tú entiendas en tu mente y en tu corazón. Que tú entiendas que tú eres un hijo de Dios, que has sido separado del vientre de tu madre. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Usted ha sido separado. Desde antes de usted estar en el vientre de su madre, dice la Biblia, ya Dios lo había separado para usted. Dígame usted si Dios tiene cuidado para usted. Así, ¿cómo usted se debe ver para Dios? Como un hijo de un rey. Te debes ver como para con Dios como aquel que Dios ha llamado, que Dios ha separado, que Dios ha tenido misericordia, que Dios tocó a tu puerta para la salvación y tú contestaste con un sí. Así que Daniel nos dice, Daniel fue capacitado por Dios para tener absoluta comprensión de los misterios de Dios. Daniel tuvo experiencias con Dios hermosas. Pero ¿cómo nosotros nos vemos para con Dios? Nos tenemos que ver como aquel hombre que Dios ha llamado y Dios ha capacitado y aquella mujer para cumplir con sus propósitos. Y me llama mucho la atención a una historia bíblica en Números capítulo 13 que nos presenta la Biblia. Y todas la conocemos y no voy a entrar mucho en la historia. Quiero hablar algunos detalles que me llamaron mucho la atención en esta historia. Y es la historia de Josué y Caleb. Nos dice la Biblia en Números capítulo 13, nos dice la Biblia, Moisés envió a 12 hombres para espiar la tierra prometida. Y después de 40 días, ellos regresaron. Así que Moisés envió a 12 hombres para espiar la tierra prometida. Y una de las cosas que yo observaba en esta historia, aquí el trasfondo histórico es que Moisés, el escogido por Dios, envió a 12 hombres a espiar una tierra porque Dios había dicho que le iba a dar esa tierra como su tierra prometida. Y Dios envió 12 espías. Y cuando yo leo la historia, yo deduzco esto. Yo deduzco que los 12 hombres recibieron el mismo mandato, porque los 12 fueron enviados. Los 12 hombres fueron juntos al mismo lugar. Los 12 hombres vieron exactamente lo mismo. Y los 12 hombres regresaron para dar las noticias de los que habían visto. Porque eso era lo que quería Moisés. Envió a los 12 con la intención de que cuando regresaran les pudieran traer noticias de lo que Dios había hablado de la tierra prometida. Pero mira lo que sucede. Cuando llegaron donde Moisés, 10 de ellos dijeron lo siguiente. 10 de ellos dijeron, Moisés, no tenemos oportunidad. Las ciudades de donde Dios nos está mandando son ciudades fortificadas. Y esta gente son muy grandes. Son gente de inmensa estatura. Y los hombres dijeron lo siguiente, 10. Comparados con esta gente, somos como langostas. En nuestro idioma le dijo, comparado con esta gente que vimos, somos como saltamontes. Ustedes han visto los saltamontes pequeñitos, ¿verdad? Así que, ¿cómo se veían estos 10? Ellos mismos se veían débil, se veían inferior, se veían pequeños, estaban intimidados, estaban asustados. ¿Qué sucedió? El temor y la intimidación y el sentido de inferioridad vinieron a tocar las puertas de estos 10. Así que 12 vieron lo mismo, pero 10 de ellos dijeron, aquí no hay oportunidad, esta gente son gigantes, no podemos hacer nada aquí. ¿Cómo ellos se vieron a ellos mismos? Se vieron insignificantes.
imposibilitados de cumplir la obra que Dios le había mandado. Y por eso es importante la imagen de cómo tú te ves y cómo yo me veo. Así que de los 12, 10 dieron esta historia de horror cuando regresaron. Pero 2 dijeron lo siguiente. 2 de los espías, Josué y Caleb, regresaron con un informe distinto. Y lo que me gusta de la contestación de estos 2 es que ellos no obviaron lo que vieron. Ellos dijeron lo siguiente, escuche esto, hermano. Ellos dijeron, Moisés, es verdad que esta gente son de gran estatura. Ellos reconocieron que los que habían al otro lado en la tierra prometida, que Dios le había prometido, ellos reconocieron, son gente grande de verdad, son gente de gran estatura. Así que vieron lo mismo. Fueron al mismo lugar, porque vinieron con la misma noticia, hasta ahí. Pero los primeros 10 dijeron, Moisés, imposible, nos van a aplastar esta gente, estos gigantes. Mas sin embargo, estos 2, cuando fueron donde Moisés y hablaron con él, dijeron, Moisés, es verdad, esta gente es de gran estatura, pero mira la diferencia. Pero sabemos que nuestro Dios es mucho mayor que ellos. Y ahí está la gran diferencia. No es lo que ven nuestros ojos, es que nosotros sepamos que estamos llamados, capacitados, llenos de la presencia de Dios para hacer el trabajo que Dios nos ha mandado hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Así que estos 2 dijeron, de verdad que es tan grande, pero en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Dios, nosotros podemos, porque nuestro Dios es más grande que ellos. El espíritu que tú has puesto en nosotros es más grande que el problema. Por eso es que la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú no puedes, ni yo tampoco puedo, pero el Cristo que yo le sirvo, que ha puesto un espíritu superior en nosotros, que ha puesto un Espíritu Santo en nosotros, ese sí puede a través de su espíritu. Así que como tú te veas, si te ves como los 10, pequeño, débil, que no puedes, incapacitado, cambia el switch, mi hermano. Porque la Biblia me dice que esto no eres tú. La Biblia dice que tú y yo podemos ser débil, pero la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Porque no soy fuerte por mi propio mérito, soy fuerte porque el poder de Dios es el que nos respalda y nos ayuda. Cuando yo pienso en David, cuando se enfrentó al gigantón aquel, ¿se acuerdan? Eso es una historia clásica que desde la escuela dominical la estamos escuchando. Pero cuando David se enfrentó al que rey, un muchachito, dicen, un muchachito tierno, no estaba ni en el ejército todavía. El papá le envió a llevarle sandwichitos a los hermanos. Le dijo, llévale estos sandwichitos de tunas a tus hermanos que están en la montaña para guerra. El muchachito no estaba ni capacitado para pelear todavía. Era un nene. Es más, yo me imagino que los hermanos cuando llegaban le decían, David, corre porque tú has puesto oveja, muchacho, déjame el sandwichito y corre por donde papá otra vez. Pero mira esto, hermano. Cuando David llega a donde estaba la batalla de los filisteos con el pueblo de Israel, miren esto. Vio un gigantón como de 9 pies en el medio de batalla, que salía varias veces al día al medio del campo y decía, ustedes todos Israel, pueblo de incircuncisos, los insultaba, se mofaba de su Dios y retaba al pueblo de Israel. Y dice que hasta el rey Saúl tenía un miedo, hermano. La Biblia dice que temblaban.
Era tanto el miedo del rey que no tenía ni el equipo de pelear tenía puesto. Porque dice que se lo dieron a David. Se lo trataron de poner a David a ver si le servía. Porque David, cuando escuchó a aquel rey, aquel gigante, comenzar a hablar en contra del pueblo de Israel y a retarlos, me dice, David fue donde el rey y le dijo: ¿quién es este incircunciso que se atreve a retar al pueblo de Dios? Él no estaba viendo una batalla justa. Él no estaba viendo una batalla justa. Él estaba viendo un gigante de 9 pies. Y él estaba viendo un muchachito de algunos 5 pies y medio, si era que los medía. Él no estaba viendo una batalla justa. Había una batalla desigual. Pero el que mirara al gigante y el que mirara a David decía: de verdad que esa batalla es injusta. ¿Cómo un muchachito tan pequeño va a pelear con un gigante tan grande? Pero esa no era la mente de David. David decía: esta batalla es bien injusta, porque como ese gigante va a pelear con el Dios del pueblo de Israel. Como ese gigante va a pelear con el Dios que aún no ha perdido una batalla. Así que la mente de David era opuesta. Cuando la gente tenía miedo y miraban al gigante, temblaban. Cuando David lo miraba y decía: pero es que este no tiene oportunidad en contra del Dios que yo le sirvo. Mira la diferencia. Miles de soldados en la montaña con espadas, con flechas, con caballos, con carruajes, con espadas especialmente hechas. Y el muchachito con una ondita y con 5 piedras. Dijo: ¿quién es este que se atreve a meterse con el Dios poderoso del pueblo de Israel? Le voy a decir el problema nuestro. El problema tuyo y mío es que pensamos que la batalla es nuestra. Ahí es que tú y yo fallamos. Cuando pensamos: el doctor me dijo que esta enfermedad no había oportunidad. Ahí tú y yo fallamos. Porque tú tienes que ponerle el problema que tú estás enfrentando, tú tienes que ponérselo al Dios que tú le sirves. Tú tienes que reconocer que tú eres un hombre llamado con Dios, sellado con el Espíritu Santo de Dios, templo del Espíritu Santo de Dios, que cuando usted camine por esa puerta, por ahí para afuera, usted está representando al Dios de Israel. Usted está representando al Dios poderoso. Usted está representando a aquel que dijo, escucha lo que dijo: yo soy el alfa y el omega. El alfa y el omega significa: yo soy el principio y yo soy el fin. Yo soy la rosa de Sarón. Yo soy el lirio de los valles. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Hermano, cuando usted sale por esa puerta por ahí y se enfrenta al jefe, y se enfrenta a la enfermedad, y se enfrenta al problema de tu matrimonio, implanta la bandera de Cristo donde quiera que esté el problema. Porque la batalla no es tuya y la batalla no es mía. La batalla es del Dios de Israel que me llamó. Bendito sea el nombre del Señor. Así que mientras todo aquel ejército veía un gigantón de 9, de 10 pies que no había quien le metiera las manos, David decía: pero ¿quién es este enfrente del Dios que yo le sirvo? Es impresionante ver la mente de un hombre que conoce y que sabe, cuando se mira en un espejo: yo soy un siervo de Dios. Soy el hombre que Dios ha llamado. Soy la mujer que Dios ha separado. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando yo leo la Biblia, me dice que David salió corriendo para donde el gigante. Cogió una onda, una piedrita y salió corriendo. Y comenzó a pronunciar y a gritar: tú vendrás contra mí con espada y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Dios poderoso del ejército de Israel. Así que la batalla es tuya o la batalla es del Dios que te llamó. Entonces, ¿cómo tú te ves? ¿Cómo yo me veo?
Usted sabe la victoria de Caleb y de Josué. Usted sabe la diferencia de Josué y de Caleb. Era que ellos entendían que Dios le había llamado, que Dios le había dado la fuerza, que Dios los había equipado, que Dios le había dado la confianza y que eran más que vencedores porque habían sido llamados por el Dios del pueblo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, escuchen este punto que me intrigó mucho cuando yo vi esto. Así que 10 dan una noticia: esto está malo. Estos gigantes nos van a aplastar como langosta. Y 2 dijeron: es verdad, es tan grande, pero si vamos en el nombre del Dios de Israel, tranquilo que tenemos la victoria. Pero mire lo que pasó. Y esto es interesante que tú y yo lo veamos, porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado como nosotros hablamos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado el mensaje que nosotros llevamos. Porque dice la Biblia que en pocos días, en nada, hermano, el chisme es una cosa seria. En nada, dice la Biblia, que 2 millones de personas se habían enterado de los gigantes, todo el pueblo. Y empezaron a quejarse con Moisés. Y empezaron a decirle a Moisés: para eso nos traíste. Nos traíste para eso, para morir en el desierto. ¿Por qué no nos dejaste comiendo cebollas y pan en Egipto? Entonces los 2 millones de personas o la gente que había allí comenzaron a quejarse para con Moisés. Mire, mi hermano, la queja fue tan profunda. La queja fue tan grande que dice la Biblia que Dios habló con Moisés y le dijo: Moisés, voy a barrer este pueblo y te voy a dar otro. Lean el capítulo. Pero Moisés, con corazón de siervo, con corazón de pastor, le dijo: Dios, no hagas eso. ¿Qué van a decir los egipcios? Que los traíste aquí para exterminarlos. No hagas eso, Dios. Ten misericordia de ellos. Esa fue la intercesión de Moisés. Y Dios le dijo lo siguiente. Dios hablando con Moisés. Comenzó a hablar de la murmuración que tenía el pueblo. Porque el pueblo se estaba yendo en contra de su líder, de Moisés, por la mala noticia que habían traído aquellos días. Así que tú y yo tenemos que tener cuidado cómo llevamos el mensaje. Porque un mensaje negativo puede contaminar todo el ambiente que nosotros estamos. Cuando estamos hablando en nuestra casa, con nuestros hijos y con nuestra esposa y en estas reuniones familiares, tengamos cuidado que podamos presentar las cosas buenas y positivas de Dios a nuestros muchachos. Porque las noticias malas, mire, corren rapidísimo y contaminan a un pueblo, y contaminan a una familia, y contaminan a una empresa. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios le dijo a Moisés lo siguiente. Le dijo: Moisés, tu petición va a ser contestada. No voy a exterminar este pueblo. Le dijo: pero toda esta generación morirá en el desierto. Y como castigo los tendré 40 años dando vuelta en el desierto. Usted sabe que donde ellos salieron de Egipto a la tierra prometida eran como 8 días. Tuvieron 40 años dando vuelta en el mismo sitio sin encontrar la tierra prometida. Me dice: porque Dios le dijo a Moisés: está bien, pero yo les voy a dar a ellos según ellos declararon. Los que declararon derrota, y los que declararon debilidad, y los que declararon que no podían, y los que declararon que iban a morir, toda esa generación va a morir antes de entrar a la tierra prometida. Y solamente 2, Josué y Caleb, podrán ver con sus ojos la tierra que yo prometí. Así que la misma generación de Israel, por su propia boca, decidió su futuro.
Muchos dijeron que no podían, nunca llegaron a ver la tierra prometida. La Biblia dice en Números 14:24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra que entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Así que Caleb y Josué fueron los únicos que pudieron entrar a la tierra prometida, porque también fueron los únicos que pudieron traer una noticia, bendito Dios, respaldado, entendiendo que eran respaldados por el Dios de Israel. Y en ese mismo capítulo 14 Dios le dice al pueblo de Israel, le dijo a Moisés, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Todos caerán muertos en el desierto y solamente Josué y Caleb podrán ver la tierra que yo les he prometido. Y el desafío nuestro, iglesia, es que nosotros podamos tener la mente de un Josué, la mente de un Caleb. No importando las dificultades, los obstáculos que nosotros podamos estar enfrentando, que nosotros sepamos que vamos en el nombre del Dios. Que el nombre del Dios de Israel es el que nos va a respaldar. Josué fue el mismo que Dios le dijo, Josué, lánzate. Y Josué le dijo, si tú no vas al frente, yo no voy, mejor me quedo. Qué lindo, ¿ah? Tener esa relación con Dios y saber que si Dios va al frente, yo entonces camino, bendito Dios. Así que Josué y Caleb podían declarar en su vida las promesas de Dios. Josué y Caleb declararon con fe cuando le dijeron a Moisés, son grandes, pero en el nombre de Dios les podemos bendecir. Josué y Caleb declararon que eran bendecidos. Josué y Caleb declararon que eran victoriosos. Josué y Caleb declararon que el Dios de Israel era el único que podía hacer la diferencia. Porque aunque ellos no eran fuertes, el Dios que les servía era fuerte. Aunque probablemente los veían gigantes y ellos no entendían cómo, pero tenían la confianza en el Dios de Israel. Aunque probablemente sintieron inseguridad con lo que sus ojos vieron, bendito Dios, confiaron en el Dios que los cubre y les da protección y seguridad. Bendito sea el nombre del Señor. No importa lo que vieron sus ojos, ellos pudieron declarar, la promesa que Dios nos ha dado se ha de cumplir para este pueblo, bendito Dios. Ellos se sintieron que el Dios de Israel era el Dios que los redimía, que los bendecía y que los guardaba. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo tú te ves para con Dios? Estamos como los 10. Dios, esto es imposible. Yo no puedo. La cuesta que tengo que escalar es muy dura. O podemos decir, como dijeron los otros dos, de verdad que esto se ve difícil, pero en el nombre de Dios podemos vencer. ¿Qué queremos hacer, bendito Dios? Como el ejército de Israel que vio aquel gigante y dice que sus rodillas realmente temblaban. O decimos como aquel jovencito que dijo, me dice, este vendrá contra de mí con espada y jabalina, pero yo voy en contra de él en el nombre del Dios poderoso del pueblo de Israel. No importando lo que estamos viendo al frente de nosotros, Dios quiere hacer algo distinto. Por eso es que tenemos que confiar y creer en las promesas de Dios. Por eso es que tenemos que reconocer, bendito sea el nombre del Señor. En nuestra mente tenemos que conocer las promesas de Dios. Por eso es que cuando tú y yo, bendito Dios, fuera de la iglesia, estemos enfrentando una situación que no esté el pastor para orar, no esté el diácono ni el grupo de intercesión para orar, está usted con su problema, con su situación, en la soledad de la noche, con lágrimas probablemente presentándose ante Dios. Dios, ¿y ahora qué hago?
que en nuestra mente, mire, pueda venir gloria al Señor. Inmediatamente a la imagen de yo no puedo, pero el Dios que yo le sirvo, ese puede. Que venga a nuestra mente enseguida la palabra del Señor, que pueda decir: todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Mira la forma que nosotros, bendito Dios, podemos ser vencedores. No porque tú o yo tengamos la fuerza, sino porque el Dios del cielo nos da la fuerza. Bendito sea el nombre del Señor. José, tú tienes la alabanza ahí porque tú eres Dios, de Marco Witt. Me encanta esa alabanza. Entonces este hombre expresa, bendito Dios, no importa la situación que yo tenga, tú sigues siendo Dios. O sea, él declara: cuando la canción termine, yo no puedo, pero el Dios que yo le sirvo, ese puede. Se acabe, sigues siendo Vamos Dios. a ponernos en pie, iglesia. Sigues siendo Te adoramos, Dios. Cuando el mundo no lo entiendo y la fe me está faltando, Te adoramos, Dios. sigues siendo Tú sigues siendo Dios aunque me falte la fe, mi Dios. Sigues siendo Gracias, Dios. Te alabaré Te alabaré, mi Dios, porque eres Dios. porque tú eres Dios, Señor. Y como tú, Oh, mi Dios. no hay otro Dios. Sí, mi Dios, te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Sigues siendo Dios. Adórale porque eres Sigues Dios. siendo Dios. Te adoramos, Dios. Por siempre A ti adoro, Dios. serás. A ti te bendigo, mi Dios. Sigues Tú sigues siendo Dios. Sigues siendo Dios. Por siempre serás. Lo serás. Te adoro, Dios, y te bendigo. Porque eres Dios, Señor. Te adoro, Señor, porque solo a ti puedo ir, Dios. En el momento más difícil de mi vida, solo cuento contigo, Dios. Cuando la tormenta arrecia, Sí, mi Dios. y mis fuerzas desfallezcan, sigues siendo Dios. Sigues siendo Dios. Te adoro, Dios. Y cuando el mar embravece y Te adoro, mi Rey. corazón decrece, sigues siendo Dios. Sigues siendo Dios. Te alabaré. Te adoro, Dios, y te Porque bendigo, eres Dios. Porque eres Dios. Y como Y como tú, mi Dios, no hay otro. Dios. No hay otro Rey, no hay otro Dios. Sigues siendo Dios. Te adoro. Sigues siendo bendigo. Dios. Y por siempre lo serás. Sigues siendo Dios. Te adoro, Dios, y te bendigo, Dios. Siendo Dios. Y por siempre lo serás. Ayudar a cantarlo. Sigues siendo Dios. Sigues siendo. Te adoramos, Dios, porque sigues siendo Por Dios. siempre lo serás. Sigues siendo Dios. Dios. Te adoramos, Sigues Dios. siendo Te Dios. bendecimos, Rey. Y por siempre lo serás. Lo Sí. serás. Oh, gloria a tu nombre, Dios. Te adoramos y te bendecimos. Den un aplauso al Rey. Adórelo, alábalo. Haga algo porque eres Rey poderoso. Gloria a tu nombre, Dios.
Gracias, mi Dios. Te bendecimos, mi Dios. Nosotros que estamos aquí, bendito Dios, en esta tarde hermosa, yo quiero orar por ti. Porque de acuerdo a como tú te veas a ti mismo, como yo me veo a mí mismo, es lo que Dios va a hacer en tu vida, bendito Dios. Tenemos que cambiar el switch de nuestra mente, hermano. Cuando el rey vio a Daniel, le dijo: este jovencito tiene un espíritu superior, mismo Espíritu Santo que tú tienes en ti. Cuando llegó Josué y Caleb, dijeron: Dios, está brava la situación, esto está malo, pero en el nombre de Dios yo puedo hacerlo. Switch de la mente lo cambiaron. Cuando se enfrentó David al gigante, de verdad está grande, pero en el nombre del Dios de Israel yo le venzo. ¿Cómo tú te ves en este día? Yo quiero que tú declares algo conmigo hoy. Vamos a comenzar a vernos como Dios nos ha hecho. Oh, Dios, tú eres bueno. Dios es bueno, hermano. Dios nos ve como un pueblo bendecido. Dios te ve como un hombre y una mujer bendecida. Dios te ve victorioso. No por lo que tú ves, sino por lo que Él va a hacer. Dios te ve como un hombre y una mujer talentosa, creativa, sabia, fuerte, con confianza, segura, valiosa, libre, redimido, limpio. Te ve como un hijo. Ese es Dios. Yo quiero orar por ti en este día. Yo quiero orar por ti en este día, porque tenemos, hermano, que en el nombre de Jesús de Nazaret declarar y rendirnos a Dios. ¿Usted sabe lo que dice la Biblia? El que se humilla, Dios lo exalta. ¿Usted sabe por qué? Porque el que se humilla es el que dice: Dios, yo no puedo. Yo no puedo, Dios. Puedes tú en mí. Y yo quiero orar por eso hoy. Yo quiero orar por ti. Hombre, mujer, caballero que está aquí en este día, que necesitas el respaldo de Dios, que necesita la fuerza de Dios, yo quiero orar por ti. Usted sabe algo, que el enemigo se levanta en una forma poderosa en contra de los hombres y las mujeres de Dios para hacerte decaer la fe. Pero hoy declare que tú no puedes, pero que Dios puede. Hoy declara que Dios hace la diferencia en tu vida. Hoy declara, no como aquellos 10, sino como los 2 poquitos que dijeron: Dios, yo no puedo, pero tú puedes en mí. Hermano, el enemigo se levanta contra los hijos de Dios para hacerlos caer. La Biblia dice: el reino de los cielos se hace fuerza. ¿Usted sabe quién lo arrebata? Los valientes. Los que dicen: Dios, yo no puedo, pero yo puedo con el gigante. Algunos piensan que pasar al altar es derrota. Pasar al altar es tener la humillación y la confianza en Dios y poderle decir a Dios: Dios, yo no puedo, pero tú puedes. Vamos a orar. Mi hermana María, empieza por esta esquinita por aquí. Ayúdame orando por aquí. Hermana Nilsa, empieza por aquí en esta esquina. Hermano Pérez, empieza por esta esquinita por aquí. Mi hermana Delia, me coge este grupito que está aquí. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te presento a tus hijos, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret,
Yo declaro, Dios mío, que esto es un pueblo poderoso, Dios. Que esto es un pueblo victorioso y bendecido en tu presencia, mi Dios. Yo declaro hoy, Dios, tu palabra, Dios, que tú has de guardar a los tuyos, Señor. Yo declaro hoy que la bendición de Jehová caerá sobre este pueblo, Dios. Yo declaro hoy que la bendición de Dios caerá sobre estas familias aquí representadas. Vamos a ponernos en pie para así despedirnos. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por este día, esta mañana, Padre Santo, que nos regalaste, mi Dios. Gracias por esta palabra, Padre Santo, que caló en nuestros corazones y en nuestras mentes, mi Señor. Que no simplemente la pongamos en nuestros corazones, Señor, sino que la hagamos, Padre Santo. Sino que la pongamos por obra, mi Señor. En esta hora, Padre Santo, te damos gracias, Señor, una vez más por tu Espíritu Santo, mi Señor, que nos vino a visitar en este día, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu toque, mi Dios. Gracias, mi Dios, por tu presencia, Padre Santo. En esta hora, Señor, salimos de este lugar, Padre Santo, pero tu presencia siempre esté con nosotros. Tú siempre vaya con nosotros, mi Señor. Guárdanos, cuídanos en el camino, Padre Santo. Envía a tus ángeles para que nos guarden y nos cuiden, Padre Santo. Te pedimos estas cosas creyendo, mi Señor, y dándote las gracias, Padre Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. El pueblo de Dios dice: en intimidad contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar.